vamos a abrir la lectura, la palabra de Dios. Vamos a ir al mensaje del Señor en esta tarde. Hebreos capítulo 10, del versículo 32 al versículo 39. Va a estar basada el mensaje del Señor en esta tarde. Hebreos capítulo 10, versículo 32, dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os padecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Así vamos a hacer una oración y voy a empezar con la palabra de Dios de la predicación de hoy. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Siempre, cada día, Señor, son nuevas misericordias tuyas, Señor. Y por esto, Señor, tenemos el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Que seas tú, mi Dios, poniendo tu palabra en esta tarde, Padre Santo. Señor, bendito Dios, toma tu lugar en esta tarde. Que no sea yo, Señor, sino seas tú, mi Dios, que hables con tu palabra, con tu sagrada escritura, Señor, a nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Bendice tu palabra en esta tarde, Señor, y que tu pueblo, Señor, sea edificado con tu palabra, Señor, porque tu palabra es eficaz, Señor, bendito Dios, que nos llena el alma, Padre Santo, y salemos no como llegamos, Señor, sino podemos salir y ir a diferente, Señor, con una mente diferente, Señor, bendito Dios de la gloria. Pero sé tú, Señor, misericordioso Padre, en esta tarde, Señor, que tu Santo Espíritu sea exaltado, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús oramos y gracias, Señor, bendito Dios. Amén. Como tema le puse este mensaje, nunca tuvo a Dios, y pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, no, ahora sí que no lo que yo diga, sino la palabra de Dios, que es la que habla a nuestras vidas. Y quiero decirles, hermanos, que podemos ver un poco de un deportivo que
vemos que hay muchos deportes, hay de diferentes clases de deportes y cuando organizan un partido, por ejemplo, podemos usar un ejemplo de ese famoso de la Copa Mundial, cuando organizan este proyecto, lo preparan y luego unen los equipos para llegar y hacer esos torneos, pero hay los atletas se preparan también y ellos también son disciplinados y cuando, por ejemplo, un equipo de un país hace un llamado a cada atleta y cada atleta tiene su función en donde puede trabajar y cada atleta tiene que prepararse, sabe lo que le espera cuando va a llegar a tal lugar para competir, porque sabe que tiene un adversario que va a competir y así, y sabe que también no solo va a competir, sino que también sabe que todo cuesta, todo tiene su precio. Ellos también sufren, también mentalmente, igual de la misma manera. Hay lesiones también y son muy disciplinados y a veces cuando veo estos juegos o otros tipos de deporte, por ejemplo, hay carreras también que he visto, deportes de carrera, cuando llega a competir, antes de competir, pues los que han organizado el deporte les ofrece que hay un premio para ganar ese premio y veo que a veces por una copa, también por una copa de la Copa Mundial, ellos veo con sus esfuerzos, con toda fuerza, con ganas, van para ganar esas copas, se esfuerzan, sufren de diferentes maneras, otros se lesionan y por una cosa que veo, digo, cómo estos atletas ahora sí que dan todo lo que, todos sus esfuerzos, y digo, por una cosa que ahora sí que es material, porque todo dice la palabra de Dios que se va a desvanecer, que todo se acaba. Otros, por ejemplo, dije, hay carreras que hacen a veces y veo que les ofrecen por un boleto para ir a Japón o otros lugares donde les ofrecen que esto va a ser la recompensa, el ganador, y por ese premio veo que se esfuerzan, se dan todo posible hacen para llegar a ganar ese premio, pero también lamentablemente que hay atletas que también se lesionan y a veces se retiran, dejan de ir a competir, otros también a través del proceso, cuando ellos están compitiendo y saben que su adversario es más fuerte, ellos también se dan por vencidos y se desaniman y han dejado
el deporte que ellos les gusta y otros pues por lesión, por tragedia a veces dejan de competir y veo la palabra de Dios que la palabra de Dios nos compara como un atleta que también nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos sido llamados para trabajar en la obra de Dios, y vamos a ver, la palabra de Dios nos habla de que cuando venimos a Cristo, a veces hay doctrinas que mal enseña y a veces no se predica de qué vamos a enfrentar como hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que donde hemos leído que bien dice en San Mateo, que estuve leyendo también, que dice bienaventurados los vituperados, los que sufren por la causa de mí, porque tendrán galardón. Y es lo que podemos ver en este pasaje que dice la palabra de Dios en este versículo 32 que hemos leído. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, tuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mejor y perdurable herencia en los cielos. Nosotros hemos sido llamados, un llamado para la obra de Dios, pero también el Señor dice en su palabra que Él nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, a una ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Ese es nuestro destino, porque dice su palabra que si nos enfocamos lo que hay en esta tierra, todo esto se va a acabar, todo lo que tengamos. El Señor nos ha bendecido con esas cosas, pero pues dice su palabra que todo eso no es perdurable, sino todo se termina, todo se acaba. Y también dice su palabra que vamos a ser vituperados, vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a sufrir por los que predican por el Evangelio. Entonces ahí es donde nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, debemos de saber a lo que hemos sido llamados, que el Señor no nos ha prometido de guardarnos quizás en un obsequio para que nadie nos toque, para que a nadie nos haga nada mal, sino que el Señor nos ha dado la fortaleza para testificar a los de afuera que nuestro Señor Jesucristo ha hecho un cambio en nuestras vidas. Quiero leer en San Mateo capítulo 24, voy a hablar
de la perseverancia que el Señor habla de que un cristiano tiene que perseverar aunque esté enfrentando cualquier cosa, cualquier tribulación o angustia por a causa de él. En San Mateo capítulo 24 dice la palabra de Dios así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Y aquí habla de lo que va a enfrentar el pueblo de Dios, la iglesia, el cristiano, que va a haber falsas doctrinas. De hecho, ya desde que Cristo predicó su palabra, siempre ha habido falsas doctrinas que enseñan mal y engañan a los que pueden ser engañados, porque también dice su palabra que a los escogidos intentarán a engañarlos, pero no serán engañados. Y por eso dice su palabra que en Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee y entienda. En el versículo 23 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí habla de que si es posible, que tratarán a engañar aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están en los aposentos, no lo creáis. Está hablando de una falsa doctrina que va a engañar a los que van a ser engañados, pero a los escogidos nunca serán engañados. ¿Por qué? Porque el Señor siempre estará con ellos. También Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice la palabra de Dios que pelea la buena batalla. Y no sé cuál será tu buena batalla, pero dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea que el Señor ya nos ha dado una salvación, una vida eterna que nos va a llevar a esa ciudad santa, y por eso dice su palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Que permanezcas en la fe que has creído en el Señor, que permanezcas en tu fe que le has creído en el Señor. Quiero decirles, hermanos, que no sé si te has preguntado por qué algunos han apostatado de la fe, han dejado la fe.
y tú no. ¿Te has preguntado si has visto que algunos le han cantado al Señor, han caminado en medio del pueblo de Dios, han participado en las actividades con el servicio del Señor, los vistes, pero han abandonado la fe, han dejado la fe, le han dado la espalda a Dios? Y estoy hablando de los que han apostatado de su fe, que se han vuelto al mundo, que parecía que habían abandonado el mundo, pero han vuelto al mundo y tú sigues igual permaneciendo en la iglesia con el pueblo de Dios. ¿Te has preguntado que otros van decayendo, otros van luchando, otros están luchando y tú sigues igual? ¿Te has preguntado que por qué otros han apostatado de su fe, se han ido a abrazar al mundo otra vez? Parecía que durante que el tiempo que estuvieron en la congregación de Dios, y se han vuelto al mundo y ahora están haciendo a veces lo peor, porque parecía que perdieron ese tiempo que estuvieron con el pueblo de Dios y ahora se deleitan con su carne y se han ido al mundo, pero tú sigues ahí. ¿Crees que porque eres más fuerte y estás aquí? ¿O crees que porque eres más bueno, por eso estás aquí? ¿Crees que porque eres más digno y por eso estás aquí? ¿O crees que porque eres más digno y por eso estás aquí? ¿O crees que porque eres más espiritual y por eso estás aquí? No lo creo yo. No creo que seas tú uno de los que piensan que tú te lo has ganado, sino que quiero decirles, hermanos, que el Señor es el que te preserva, el Señor es el que te guarda, el Señor es el que te fortalece, el Señor te ayuda a seguir adelante, el Señor te mueve a buscar cada día de Él, el Señor te ha sostenido, por eso sigues en la obra del Señor, sigues ahí resistiendo toda tentación, toda lucha, toda prueba, toda tribulación, y sigues permaneciendo ahí porque el Señor es misericordioso y por eso Él te da las fuerzas para seguir adelante. Él nos da las fuerzas, Él nos fortalece día con día para permanecer en su obra del Señor, a lo que nos ha llamado, y dice su palabra que perseveres hasta el fin, que pelees la buena batalla del Señor. Ahorita vamos a ver que dice San Juan Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Ahí voy a tocar un punto que es muy importante, que porque algunos han apostatado de la fe, han abandonado su fe, le han dado la espalda a Dios. Segunda de Juan, gloria a Dios,
Dice la palabra de Dios así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué espectáculo que habla en este versículo. Dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios, dice la palabra de Dios. No dice que ha perdido a Dios o que ha dejado a Dios a un lado o que lo ha abandonado, sino que dice la palabra de Dios que el que se ha extraviado, el que se ha ido, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y la manera escrita al griego habla de que nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido. O sea que nunca ha tenido a Dios. Quizás lo miraste que estuvo en medio del pueblo de Dios, caminó con el pueblo de Dios, estuvo ahí con ellos, estuvo ahí cantando alabanzas, pero no tuvo a Dios y por eso ha apostatado su fe, ha dejado su fe y no tiene a Dios. El Señor es el que muestra la palabra de Dios, que los que perseveran, que la doctrina de la perseverancia enseña de que como santos, como hijos de Dios, que no significa que ya somos perfectos, que ya hacemos todas las cosas totalmente bien, pero seguimos perseverando, seguimos luchando hasta que llegue el día que ya sea que el Señor venga o que cuando vamos a partir, pero tenemos una promesa de que el Señor nos levantará, nos resucitará cuando va a venir por segunda vez. Pero mientras que estamos caminando en la fe, el Señor nos preserva. Y aunque el Señor dice que el que persevera en la fe, la doctrina de la perseverancia también enseña que podemos fallar, que quizás a veces vamos a fallar, vamos a tener un tropiezo, pero no vamos a quedarnos ahí atorados, sino que el Señor mismo te levantará y te dará esas fuerzas para seguir adelante, perseverando en la fe que tú tienes. Y aunque por largo tiempo el Señor nos ha ayudado hasta en estos momentos, y dice que el que ha abandonado su fe, vemos en los milagros de Cristo, estuvieron ahí, vieron milagros, pero nunca siguieron a Jesús. Otros estuvieron en las enseñanzas de Cristo, pero tampoco no todos le siguieron. Y eso es lo que el Señor nos dice que nosotros como pueblo de Dios debemos de entender a lo que hemos sido llamados, y todo aquel que persevera tiene tanto como al Padre y al Hijo. Dice el versículo 9 que el que persevera en la doctrina de Cristo, todo aquel que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo. Gloria a Dios.
El Señor es bueno y nos sostiene. No es porque nosotros hemos luchado con nuestras fuerzas o porque hayamos hecho buenos méritos, sino que el Señor es el que nos ha ayudado para buscar cada día en Él. Él es el que constriñe nuestros corazones para tener una comunión con el Señor. Es lo que dice la palabra de Dios, de la perseverancia. Así que, mis amados hermanos, los que escuchan este mensaje, la palabra de Dios dice que perseveres hasta el fin, que perseveres hasta el fin, que mantengas tu fe en lo que has creído y sigue adelante, hermanos. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y por eso le puse que nunca tuvo a Dios, porque los que abandonaron su fe, los que han apostatado su fe, dice la palabra de Dios en segunda de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice que todo aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No es que lo haya perdido, sino que dice la Sagrada Escritura que nunca lo tuvo. Amén, hermanos. Pues que el Señor les bendiga en esta tarde. Señor bendito Dios, Padre Celestial, en esta tarde, Señor bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos, Señor bendito Dios. Seas tú, Padre, obrando en nuestras vidas, y te agradecemos, Señor, que gracias, Señor, que tú nos sustentas cada día, Señor bendito Dios, que nos has guardado cada día, Padre, y por eso estamos aquí con aliento de vida, Señor bendito Dios, y que estamos aquí, Señor, siguiendo, luchando, Señor bendito Dios, que también tenemos una lucha grandemente contra nuestra carne, contra nuestros cuerpos, Señor, nuestras mentes, Padre eterno. Señor bendito Dios, en esta tarde te ruego, Señor, te suplico, te imploro, Señor bendito Dios, que seas tú, Señor, fortalezcas tú cada uno de mis hermanos, tu pueblo especial, tu pueblo escogido, Señor, por ti, que has comprado con tu sangre preciosa, Señor, a cada alma, Padre Santo. Te ruego en esta tarde, Señor, que nos ayudes día con día, Señor, que nos ayudes a perseverar, Señor, a orar, Padre Santo. Sabemos, Señor, que hay un enemigo, Señor, hay un adversario también, Dios eterno, pero yo te ruego, Señor, que tú nos guardes, Señor, de todo mal, Padre Santo. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, Señor, guarda nuestras familias, Padre Santo. Eres el único digno, Señor, de ser exaltado, que haces cambios, Señor, en nuestras vidas cada día, nos transformas, Padre Santo. Dios de la gloria, glorifícate en esta tarde, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Asimismo, Señor, ahora oramos por estas ofrendas, Señor, que se ha levantado en esta tarde, Señor. Te pedimos también, Señor, que seas tú, Señor, bendigas estas ofrendas, lo consagres, Señor. Bendice, Señor, el dador alegre, Padre, porque todo esto, Señor, tus bendiciones han venido de añadidura, Señor. Todo aquel que busca
tu palabra, Señor, que te agrade. A ti, Señor, bendito Dios, Padre Santo, nada le faltará, Señor, nada nos faltará, Padre Santo. Bendice, Señor, sus hogares, sus trabajos de cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo rogamos, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a pedirle al pastor que haga una oración para despedir de este lugar, más no de la presencia del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Usted y yo somos de los que no retroceden. Él dice que el que ha dejado el camino no tiene a Dios. Usted y yo tenemos a Él y Él está a nuestro favor. Él pelea nuestra batalla. Usted no tiene que preocuparse por pelear la batalla. Él pelea la batalla. Y qué hermoso es que hay veces que dice, necesito tener más fe, pero Él pelea la batalla de la fe, dice. Entonces, aquellos que les dijo el Señor, les reclamó a causa de la fe, dice, aumentanos la fe, Señor. Cuando haya caídas, esté de acuerdo que Él le va a dar la mano y lo levanta. Nosotros podemos caer, pero Él nos levanta. Hay que confiar en que el brazo fuerte de Jehová nos levanta. Amén. Aleluya. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Te honro, te glorifico por cada uno de los que estamos aquí. Y por los que no están también, Señor, te ruego que los guardes del mal, que los levantes, mi Dios, con brazo fuerte, porque tú eres todopoderoso. Y estamos esperando, Señor, que el Espíritu Santo llegue y abrace a cada uno y le dé la fuerza que necesita para estar aquí como un solo hombre, dándote honra, dándote gloria. Porque tú has prometido que donde estamos, allí estás tú, y que nos unes en un mismo espíritu, y que es bueno y agradable delante de ti estar juntos. Por eso nos reunimos en este lugar, porque necesitamos tener unidad los unos con los otros. Permítenos, mi Dios, orar los unos por los otros, y que así tú seas exaltado en todo lugar. Lleva tu palabra, Señor, hasta los rincones de la tierra. Gracias porque sé que tú lo haces, amado Dios. Tú tienes, mi Dios, personas que van a llegar a aquel rincón donde nadie ha llegado. Pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea derramado sobre cada uno de nosotros, y su Santo y Divino Espíritu nos llene de todo lo que nos hace falta. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Sí.